versículo 14. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe éste letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Al haber subido nuestro Señor Jesucristo al templo para celebrar la fiesta de los tabernáculos, recuerden la última vez que estuvimos hablando de esto, Él lo hizo sin anunciarse, secretamente. Lo hizo no en el tiempo que le dijeron sus hermanos, sino en el tiempo que Él sabía que era correcto, en el tiempo de Dios. Él sube a la fiesta y se pone a enseñar. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para predicar. Recordemos que Juan está presentando aquí en este capítulo un marco de incredulidad y expone a los hermanos en la carne de Jesucristo como incrédulos, pues no creían en Él hasta en ese momento. Él expone este marco de incredulidad para enseñarnos algo a nosotros que nos identificamos con la incredulidad. Y estos hombres en el templo, estos hombres que estaban en la fiesta de los tabernáculos, exponen una pregunta que tiene esa connotación de incredulidad. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Quien al no haber tenido un aprendizaje formal, nuestro Señor Jesucristo, profundo y certificado por las escuelas rabínicas, Jesús está simplemente enseñando una opinión personal sobre asuntos muy importantes de la religión y por lo tanto no deberían de estar escuchándolo. En sí es una forma de desviar al público, a las mentes, a no considerar seriamente lo que el Señor está enseñando. A lo que Jesús contestó de una manera muy compasiva, no para defenderse en sí mismo, sino para instruir a aquellos que estaban allí. Y dice en el versículo 16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Claramente entendemos que el conocimiento de Jesús es completamente sobrenatural. Jesús exhibía un conocimiento tan extenso y profundo de las Escrituras que la respuesta para la pregunta de los judíos era válida. ¿Cómo sabe este hombre tanto? Era una pregunta muy válida, pero mal intencionada. Válida en el sentido de cómo sabe tanto, cómo habla como que tiene autoridad en los temas que está presentando, como uno que conoce perfectamente lo que está diciendo. Entendamos que Jesús podía debatir con cualquiera, con cualquier otro maestro y asombrar a la audiencia como lo hizo en algunos tiempos
con otros maestros que vinieron a él. Pero fue una pregunta malintencionada, en el sentido que es para desviar la atención dentro de un marco de incredulidad. Ese hombre no está preparado, por lo tanto, no lo escuchen. Jesús responde y vean esto, de todo lo que se habló en esa enseñanza, en esa conversación. Juan escoge esta conversación para traer una enseñanza de Cristo muy interesante. Jesús responde con verdad y Jesús responde con buena intención. Así que vamos a ver en este tema de hoy el compromiso con la voluntad de Dios, un compromiso real con la voluntad de Dios. Vamos a ver 3 puntos, 3 formas de compromiso con la voluntad de Dios. Número 1, estar comprometido con redirigir a todos a Dios. Ese es el compromiso con redirigir hacia Dios. Buscamos que las personas conozcan a Dios. Jesucristo dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús tiene una misión en esta tierra y no se va a desviar de su misión. Él continúa redirigiendo a todos hacia Dios. No es mío lo que enseño, dice el Señor, sino del que me envió. Y esa conexión es súper importante. Veamos 2 cosas que está enseñando nuestro Señor con esto. Una es la fuente de la autoridad de lo que está enseñando. Y 2 es que Jesús fue enviado por el Padre. Una es el contenido de lo que está enseñando tiene autoridad celestial sobre todos. Y 2, la persona que tienen enfrente ha sido enviada de la misma manera, de la misma fuente de autoridad, Dios. La autoridad que están oyendo tiene todo el poder del cielo y la persona que están viendo viene del cielo también. Ambas son inseparables y la autoridad de la doctrina y la persona apuntan a la misma fuente, Dios, quien ha enviado. Es una forma muy sabia de parte de nuestro Señor para descalificar que ellos tienen en contra de Él, para apuntarlos hacia Dios y confrontarlos con la persona que tienen frente de ellos. Ustedes están escuchando las palabras, las están poniendo en dudas, tienen a la persona enfrente y no lo han recibido. Ellos atacan la persona con palabras para descalificar a Jesús. Jesús no se defiende a sí mismo, sino que por compasión y misericordia de ellos los pone a pensar. Lo que estoy hablando no es una opinión personal, no, sino que viene de la autoridad del trono celestial. Y esa misma autoridad que ha tenido misericordia con ustedes es la que lo ha enviado para estar frente con ustedes, refiriéndose al Padre que lo ha enviado con toda la autoridad
del cielo. Tanto la revelación de la doctrina como la persona enviada son cruciales en el Evangelio de Juan para la salvación, para hacer eficaz la salvación de aquellos que le reciben a Cristo, y a la vez expone descalificando a todo aquel que no está redirigido hacia esto. Hasta este momento vamos más de 12 veces, yo hice la cuenta, 12 veces que nuestro Señor Jesucristo en los capítulos del 1 al 6 y ahora el 7 habla de que Él ha sido enviado. Usando literalmente esas palabras, enviado. 12 veces escuchando el énfasis de Cristo, que Él es el enviado del Padre. Y este texto lo vuelve a mencionar, haciendo el énfasis para que no erremos. Jesús, el Cristo, vino del Padre. Escuche lo que dice Jesús en su oración sacerdotal que hace en el capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. Me encanta esa presentación de nuestro Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Wow. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Necesitamos la palabra autoritativa que proviene del cielo, que nos apunta al único Dios verdadero, y necesitamos a la persona que nos envió Dios a este mundo, a su Hijo, con todas las autentificaciones, señales, prodigios, milagros, cumplimientos de profecías habladas cientos de años anterior acerca de Él, y Él las llenó cada una de ellas, y esto es la palabra que necesitamos para vida eterna. Es lo que necesitamos creer. Necesitamos creer la palabra de Cristo, necesitamos creerle a Cristo. Creyéndole a Cristo le creemos a Dios y estamos creyendo su palabra como un entero, como una unidad completa, inseparable. Pregunta: ¿estás comprometido con esta verdad? ¿Con la palabra de Dios? ¿La doctrina de Cristo que viene del cielo y que viene con toda la autoridad de Dios? ¿Tienes ese compromiso hacia eso? ¿Estás comprometido con la persona de Jesucristo como el único nombre enviado de parte de Dios, el Hijo de Dios, para que le conozcamos? ¿Estás comprometido a redirigir a las personas alrededor tuyo a que conozcan a Dios, aun cuando traten de ridiculizarte y te sientas tentado de defender tu nombre en lugar de tener compasión por ellos para que conozcan quién es el único Dios verdadero y que conozcan que ese Dios envió a Jesucristo en persona? Los judíos necesitaban entender que Jesús es el enviado de Dios, el Padre. Así que Cristo apela al compromiso de aquellos que quieran hacer la voluntad de Dios, y apela a esto por misericordia.
para que ellos puedan entender algo, para que ellos puedan conocer. Y ahí vamos con el segundo punto, compromiso al temor y reverencia a Dios. Versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Son porque sus misericordias son grandes y profundas y extensas, que la condición explícita aquí está para aquellos que quieran hacer la voluntad de Dios. Solo ellos van a conocer si lo que Jesús está enseñando proviene de Dios o no, o viene de su propia cuenta. Esto es una tremenda exhortación para cada uno, para analizarse si verdaderamente estamos en búsqueda de la voluntad de Dios. ¿Queremos la voluntad de Dios en nuestras vidas? Esto es una exhortación para ver si verdaderamente la puedes aceptar. Para aquellos que profesan ser creyentes en ese tiempo y ahora, los que dicen, yo tengo temor y reverencia a Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Perfecto. Entonces vas a entender muy claramente lo que dice el Señor. Conocerás si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dice el Señor. Y tu corazón será movido a recibir a Cristo y seguir sus mandamientos y conocer su señorío, que Él está sobre todas las cosas. Si tu corazón tiene temor y reverencia, dice el proverbio que este es el principio de la sabiduría. Entonces conocerás qué tan glorioso, qué tan urgente necesitamos a Cristo en nuestra vida. Entonces conoceremos que verdaderamente sin Él estamos sin fe, sin esperanza, pero con Él lo tenemos todo. Tenemos la vida y la vida eterna. Entonces verás claramente si te lo propones, estudiarás la vida de Jesús y serás convencido del pecado que mora en ti, del juicio y la ira de Dios que están en contra de ti y que solamente hay una cruz con uno que fue colgado en el madero, que fue maldito por nosotros, que puede salvar tu vida. Y en ese momento dirás, Dios, gracias por Cristo, gracias porque has revelado mi necesidad más grande y puedo venir hacia Él y puedo verdaderamente recibirle y conocerle que Él es el Señor de mi vida y que Él es el Salvador y que el Hijo de Dios lo ha dado todo para ser el Salvador del mundo y Señor de todas las cosas. Y a este Dios lo hizo la cabeza de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Oh, cuánto necesitamos conocer la doctrina de Dios. Cuánto necesitamos estar seguros de lo que estamos aprendiendo es la doctrina de Dios. Oh, cuánto necesitamos estar seguros de que Cristo Jesús es la persona enviada por el Padre para salvación garantizada en la cruz del Calvario.
¿Cuánto necesitamos estar seguros para no ser arrastrado por cualquier distorsión producida por corazones duros y ciegos que no pueden ver la gloria del unigénito del Padre? ¿Qué tan declarado está en la palabra de Dios que Dios quiere que veamos lo glorioso que es su Hijo y la obra bendita que hizo en la cruz del Calvario? Los judíos cuestionaron la educación de Jesús, pero Jesús cuestionó el afecto de los corazones de ellos. ¿Verdaderamente quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Verdaderamente están comprometidos en conocer la voluntad de Dios? ¿De verdad están dispuestos a seguir la voluntad de Dios? ¿Temen a Dios? ¿Temen a su palabra? ¿Tiemblan cuando escuchan su voz? La palabra que hizo todas las cosas de la nada. ¿O sencillamente están siguiendo una religión sin tener su corazón ahí? Sencillamente buscan hacer iglesia de una manera social, sin una entrega verdadera de temer al Dios de las Escrituras. Oh iglesia y amigos que nos visitan, si sus mentes están dispuestas al temor de Dios, les ruego que perciban fácilmente si lo que estamos predicando en este púlpito es verdadero o no. Y si lo es, ¿por qué no te has arrepentido? ¿Por qué no has corrido a la cruz de Cristo? ¿Por qué no estás buscando refugio en la única persona que Dios ha enviado? El único que Dios ha expuesto y ha señalado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos comprometidos a la exposición bíblica para que usted y yo podamos verlo en el texto. Te pregunto, después de mirarlo en el texto, ¿has creído? ¿Estás comprometido con el temor de Dios? Entonces, ¿por qué no te inclinas a buscar la voluntad de Dios? ¿Por qué no te comprometes a hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es un misterio. La voluntad de Dios es para que nosotros la conozcamos, para que la entendamos, para que la practiquemos. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay muchas cosas que nosotros podemos especular acerca de Dios y honestamente con corazones mentirosos, con corazones fácilmente engañados, perversos,
vamos a especular erróneamente, porque no conocemos, porque somos finitos, somos imperfectos. Pero gloria a Dios porque Dios nos ha revelado aquello que necesitamos conocer acerca de Él. Lo hizo primero en el libro de la creación, que por medio de la creación, de las cosas que nosotros podemos ver, las cosas que nosotros podemos experimentar en la creación, demuestran su poder, demuestran su deidad, nos demuestran su sabiduría, pero también en la revelación de este libro para demostrarnos su salvación. Por medio de la creación no podemos ver nuestra necesidad de ser salvos, pero este libro habla y habla muy claro acerca de nuestra necesidad de salvación. Si somos temerosos de Dios, tendremos sabiduría y discernimiento para distinguir entre aquello que es bueno y aquello que parece bueno. El Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad y nuestras conciencias serán saturadas por la verdad del Evangelio. Entonces seremos transformados. Vamos a crecer para sus propósitos. Por eso los frutos revelan qué tipo de árbol somos, en qué tipo de terreno hemos crecido. Pero si no somos temerosos, si no queremos buscar entender la voluntad de Dios, desconfiaremos de su palabra y cuando se nos presente, la rechazaremos y vamos a decir, no es para mí. Y seremos arrastrados por mandamientos de hombre y aún astucias de Satanás mismo, quien es el responsable de haber traído tanta maldición a este mundo. Punto número 3, el compromiso con el testimonio. Dice el versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Dando más, Jesús se expone como evidencia él mismo para el beneficio de su audiencia. Examinen el testimonio y expone estas preguntas por implicación. ¿Por qué cuenta de quién está hablando nuestro Señor? ¿Para quién busca Él ser glorificado? Los judíos tienen esta habilidad de razonar lo que está frente a ellos. ¿Quién está al frente a ellos? El Hijo de Dios, quien vino a revelar al Padre. No habla por sí mismo, ni busca su propia gloria. Oh, en un mundo infestado de miles de religiones, si tan solo usaran la razón de esto, de lo que está diciendo Jesús. Miren a la persona. Él dice, analícenme.
como testimonio y miren si estoy en misión del que me envió y vean que no hay en él ninguna injusticia. Quiere decir que no hay en él nada malo o algo que lo vuelva un hipócrita a lo que está diciendo. Por implicación, todos los buscan la ambición de los hombres al exaltarlo, oscurecen la gloria de Dios. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Miren la evidencia. Miren que el que está frente de ustedes, el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero. Y si este es verdadero, miren si en él hay hipocresía. Y si no lo hay, entonces a él escuchen. Ellos no tienen que ser creídos y deben de ser rechazados todos los que no llenan esta condición. Pero si verdaderamente están comprometidos con la voluntad de Dios, estudiarán el testimonio de Jesús en su palabra y conocerán que viene de parte de Dios. Y el que viene de parte de Dios habla y enseña con la autoridad de Dios y que Él mismo es igual a Dios. Y que su testimonio es real, quien fue testificado por cientos de años por los profetas y testificado por uno de los profetas en el tiempo contemporáneo con Jesús, Juan el Bautista, y por los apóstoles que siguieron después de él, que escribieron todo esto para nosotros, para el beneficio de nosotros, para que creamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y con este propósito tengamos vida eterna. ¿Quién quiere ser bueno y conocer la voluntad de Dios? Que se arrepienta de sus pecados y le busque conocerle por medio de este libro. Busque conocerle por excelencia, que nos ha dado un testamento, el Dios, el creador de los cielos y la tierra, para que le conozcamos. Este libro, la palabra de Dios, escrito en un lapso de 1500 años por 40 autores en 3 diferentes idiomas, detallando una historia de más de 4000 años. No hay otro libro que se compare con la Biblia. No existe. Y este es el libro que genera esa confianza, que podemos acercarnos y conocer y podemos hacer las pruebas necesarias para ver si verdaderamente estos testimonios son real o son ficticios, y podemos medir en una manera que congruente que todas las cosas que se dijeron, los lugares que se apuntaron, las cosas que se explicaron son todas correctas, con el propósito de enseñarnos qué sucedió en esos tiempos y que creamos que la persona que nos visitó verdaderamente es el Hijo de Dios, que la misma iglesia ha sido el pueblo que ha recibido esto
el canon completo, la palabra de Dios completa para por miles de años ahora haber producido verdaderos creyentes, hijos de Dios, que se los ha llevado para su gloria, que han sido transformados, que han dado aún sus vidas cuando fueron puestos en aflicción, decidieron ir por Cristo primeramente, porque hay un testimonio de una persona que es completamente mayor a todas las demás cosas. Esta palabra no se contradice, ya que el mismo Dios ha dado testimonio de ella. No llegó Jesucristo sin ningún trasfondo. No llegó Jesucristo al escenario en Belén de Judea como algo improvisto. Llegó como algo completamente entrelazado en una historia de redención que va por miles de años, para que cuando nosotros lo leamos y podamos entender, verdaderamente nos postremos como aquellos pastores que vieron al niño Jesús en el pesebre y adoremos al Rey de Reyes, y como aquellos hombres del oriente que vinieron siguiendo una estrella y pudieron decir: verdaderamente aquí ha nacido el Mesías. Hemos visto las señales, hemos creído la palabra y hemos perseguido al lugar para encontrarlo, y una vez que lo encontraron también se postraron delante de él y le adoraron. ¿Es esa nuestra respuesta de haber conocido al Rey de Gloria por medio de estas páginas? Dios exhaló, respiró su palabra y con ella hizo todo el mundo, todo el universo, visible e invisible. Lo creó todo. Nada se resistió ante su palabra. No hubo pelea, no hubo resistencia, simplemente dijo y se hizo. Esa es la palabra que enseñamos, esa es la palabra que buscamos crecer en ella, esa es la palabra que nos enseña el carácter de Dios, su voluntad. Conozcamos su palabra. No hay otra razón por la cual los hombres sean ciegos, sino porque no están gobernados por la palabra. No han creído, no han visto, no han tenido temor de Dios. Más bien están gobernados por religión que puede ofrecer alternativas, como fue la religión que escuchó Eva en el jardín, con que Dios ha dicho. Eso no fue lo que quiso decir. Yo te voy a dar una alternativa. Tú vas a ser como Él. Te vas a sentir como Él. Este mundo está lleno de religiones que ofrecen alternativas. Solo Jesucristo y solo su doctrina ofrece el verdadero camino, con excelencia, de un libro que es sobre todos los libros,
con excelencia, de una conexión que no puede ser contraria a sí misma, para que nosotros entendamos y podamos poner nuestra confianza que solo Jesucristo y su doctrina ofrece el verdadero camino, la verdadera verdad y la verdadera vida. En conclusión, te invito a analizarte cómo has respondido al mensaje de Cristo. ¿Eres de los que temen a Dios y te inclinas a obedecer a Cristo porque has entendido que Él procede del Padre y que es todo bueno para nosotros los que creemos? ¿Acaso estás acobardado por la religión de este mundo? ¿Por la religión que te crió y ni siquiera produjo temor en ti acerca de Dios lo suficientemente para interesarte en conocer y comprometerte con su voluntad? El Dios Santo envió al Santo Hijo de Dios para que infelices pecadores, llenos de falsedad, de incapacidad de llegar a Dios, pudieran ver la gloria del Cordero, pudieran ser llenos de esperanza de que el Evangelio es poderoso para salvación y es el Dios de esperanza al que queremos que nos llene de su gloria, de la majestad de su Hijo, por quien juzga a todo el mundo. Oh hermano, hermana, ruego que en esta pequeña aplicación de este mensaje usted pueda de hoy en adelante interesarse sinceramente en buscar conocer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? En que usted busque estudiar la Biblia, que mire el programa de la semana que tenemos en esta iglesia, que mire diferentes lugares que instruyen la palabra de Dios, que medite en la palabra de Dios, que cuando usted se presente en oración a Él, pueda orar conociendo su palabra y conociendo su carácter, y que viva a la luz de las Escrituras, que cuando esa luz se quiera apagar, usted pueda correr todos los días al poderoso evangelio y poderse repetir: Cristo verdaderamente murió por mis pecados y resucitó por mi justificación. Qué glorioso Señor. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias porque nos has dado